Muchos creen que preocuparse es señal de responsabilidad, que si no están constantemente pensando en lo que podría salir mal, algo malo pasará. Viven tensos, anticipando problemas, repitiendo escenarios en su mente, como si eso los protegiera, pero lo único que hacen es alimentar el miedo. He aprendido que la preocupación no resuelve nada, no previene, no protege, no mejora, solo consume, drena energía, borra la claridad, nubla la acción, y cuanto más te preocupas, menos actúas, porque estás ocupado imaginando todo lo que podría fallar en lugar de ocuparte de lo que puedes cambiar. La clave no es preocuparse más, es preocuparse menos y actuar mejor, porque la solución no está en el pensamiento repetitivo, está en la acción precisa. Y eso empieza cuando decides que tu paz es más importante que tu miedo, porque tú no viniste a sobrevivir bajo tensión constante, viniste a vivir con dirección, con decisión, con calma interior. Y eso empieza cuando aprendes a anular las preocupaciones. El primer paso para anular las preocupaciones es entender con absoluta claridad una verdad que pocos aceptan. Preocuparse no cambia nada. Lo repito porque es fundamental. Preocuparse no cambia nada. Pensar y repensar un problema no lo soluciona. Repetir en tu mente lo que podría salir mal no lo evita. Imaginar 1000 escenarios negativos no te prepara, te paraliza. La preocupación es una trampa mental disfrazada de previsión. Te hace sentir ocupado, pero no productivo. Te da la ilusión de estar haciendo algo cuando en realidad solo estás drenando tu energía vital. Yo también caí en esa trampa. Me despertaba con el estómago revuelto, con la mente ya corriendo antes de abrir los ojos, preocupado por lo que vendría, por lo que no controlaba, por lo que tal vez sucedería o tal vez no. Y durante años pensé que eso era normal, que esa tensión era parte del camino, pero no lo era. Era autodestrucción lenta. Me se estaba quemando desde adentro sin darme cuenta, porque cuando tu mente vive atrapada en la preocupación, no ves con claridad, no escuchas tu intuición, no tomas decisiones, reaccionas. Y cada reacción nace desde el miedo, no desde el poder. El verdadero cambio llegó cuando me hice una pregunta brutalmente simple. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, entonces lo siguiente era actuar. No pensar más, no esperar a sentirme listo. Actuar, hacer una llamada, escribir un correo, tener una conversación incómoda, ajustar una estrategia, pero actuar porque toda preocupación que tiene solución se disuelve con acción y si no tiene solución, entonces se suelta. No por resignación, sino por respeto a tu energía. Porque preocuparte por lo incontrolable no es madurez, es desgaste, no es responsabilidad, es castigo. Este principio cambió mi vida porque me devolvió el control. Me enseñó que la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor cárcel. Y cuando decides pensar en función de lo útil y no de lo automático, todo cambia. Empecé a clasificar mis pensamientos como si fueran objetos. ¿Esto sirve para algo? ¿Esto me acerca a una acción concreta? ¿Esto lo puedo resolver ahora? Si la respuesta era no, lo dejaba pasar, lo anotaba, lo soltaba, lo reemplazaba, porque aprendí que dejar ir un pensamiento es también una forma de disciplina. No todo lo que aparece en tu mente merece tu atención. No todo pensamiento merece ser alimentado. Y aquí está la clave. Tu mente no se va a calmar sola, no va a dejar de preocuparse mágicamente, tienes que entrenarla. Como un músculo, como una herramienta, tienes que enseñarle a soltar lo que no puede cambiar y a enfocarse en lo que sí puede construir. Porque una mente entrenada en el pensamiento útil es una mente en paz. Y desde esa paz tomas mejores decisiones, te comunicas mejor, trabajas con más enfoque, vives con más presencia, no porque no haya problemas,
sino porque ya no te desgastas en lo que no suma. Así que si hoy estás atrapado en la rueda de las preocupaciones, haz una pausa, respira, escribe, pregúntate, ¿esto tiene solución? Si la tiene, actúa. Si no la tiene, suel. Y si todavía no sabes, entonces espera sin ansiedad, porque no todo se responde hoy, pero sí puedes elegir cómo pensar hoy. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el inicio de una mente más libre, de una vida más liviana, de un presente más fuerte. Porque cada vez que eliges no preocuparte, estás eligiendo confiar. Y confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón y actuar desde la calma, desde la fuerza, desde tu poder interno. Y ese poder siempre ha estado en ti. Solo necesitas decidir usarlo. El segundo paso para anular las preocupaciones es aprender a identificar el origen real del miedo, porque toda preocupación tiene una raíz más profunda. No es el problema en sí lo que te inquieta, es lo que ese problema representa para ti. No te preocupa llegar tarde, te preocupa que los demás te juzguen como irresponsable. No te preocupa el error, te preocupa parecer débil. No te preocupa el dinero como tal. Te preocupa sentirte incapaz, fracasado, insuficiente. Y mientras no descubras esa raíz, tu mente seguirá fabricando excusas, escenarios y tensiones sobre cualquier cosa. Porque lo que te angustia no es lo externo, es la interpretación que haces desde adentro. Cuando empecé a estudiar mis propias preocupaciones, noté algo perturbador. No importaba cuántos problemas resolviera, siempre aparecía uno nuevo, uno distinto con otro disfraz, pero que me generaba la misma ansiedad, porque no era el contenido lo que importaba, era el patrón. Mi mente se había acostumbrado a buscar algo en qué preocuparse, porque así se sentía útil, así se sentía alerta, así sentía que estaba haciendo algo, pero lo que estaba haciendo en realidad era protegerme de una sensación más incómoda, la incertidumbre, el no saber, el no tener control total. Y cuando entendí eso, todo cambió. Empecé a mirar más allá del problema aparente. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué me da miedo perder? ¿Qué imagen de mí mismo estoy tratando de proteger? Y al responder eso con brutal honestidad, descubrí verdades incómodas, pero liberadoras. Descubrí que muchas veces me preocupaba más por cómo me veían que por cómo me sentía, que me aterraba más la crítica que el fracaso en sí, que prefería tener una preocupación constante antes que quedarme en silencio con mis pensamientos. Porque el silencio asusta cuando no has hecho las paces. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Te empuja a confrontar tu miedo original, ese que aprendiste de niño, que reforzaste con fracasos, que alimentaste con creencias ajenas. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza, porque ya no estás huyendo de lo externo, estás trabajando en lo interno, ya no estás combatiendo síntomas, estás sanando la causa y eso requiere valentía. Sí, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes lo que realmente te da miedo, puedes tratarlo con herramientas reales, con conciencia, con compasión, con firmeza. Hoy cada vez que algo me inquieta no me detengo en la superficie. Me pregunto, ¿esto que despierta en mí? ¿Qué parte de mi identidad se siente amenazada? ¿Es real o es un reflejo de una herida antigua? Y cuando encuentro esa respuesta, el pensamiento se suaviza. La tensión baja, el problema deja de ser gigante, porque entendí que muchas veces lo que nos preocupa no es lo que está pasando, sino lo que creemos que eso significa sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no es ignorar lo que sientes, es ir más profundo. Es mirar de frente al miedo y decirle, te veo, te entiendo, pero ya no vas a tomar el control, porque tú no eres tu preocupación, tú eres el que la observa.
Y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Y ahí empieza tu verdadera libertad, porque ya no estás dominado por la mente, estás liderándola. Y eso, aunque cueste al principio, vale cada segundo de trabajo interior, porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión, una que puedes tomar ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte firmemente al presente, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es la ansiedad por lo que podría pasar, por lo que tal vez ocurra, por ese y sí que no termina nunca. Y mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo estará en tensión, tu respiración será corta, tu corazón acelerado, aunque no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen, y muchos de ellos jamás ocurrirán. Pero tú ya los estás viviendo como si fueran reales. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atado al futuro. Me sentaba a trabajar y antes de escribir una palabra, ya estaba pensando en el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y ya había imaginado todo lo que podía salir mal. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero la mente corriendo escenarios que me angustiaban. Y lo más duro de todo era que ni siquiera podía disfrutar de los buenos momentos, porque mi atención no estaba ahí. Estaba siempre en lo que venía, siempre proyectado hacia adelante, siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre fue una tarde en la que después de haber tenido un gran logro, no pude sentir alegría. Estaba pensando en el siguiente paso, en lo que faltaba, en si lo iba a poder sostener, y ahí entendí que no era la realidad la que me quitaba la paz, era mi incapacidad de habitar el presente, porque lo único real es este momento, lo demás son proyecciones, y mientras más tiempo pases en esas proyecciones, más lejos estás de ti, de tu intuición, de tu fuerza, de tu verdad. Anclarte al presente no es una metáfora espiritual, es una habilidad mental concreta y se entrena con respiración, con atención plena, con movimientos conscientes, con pausa, con escucha real, con escritura, con decisiones tomadas desde la hora, no desde el miedo a lo que pueda venir. Empecé a incorporar prácticas simples. Antes de iniciar el día, respiraba profundo 5 veces. Me preguntaba qué está pasando ahora mismo y respondía con hechos, no con pensamientos. Estoy en esta habitación, estoy respirando, estoy a salvo, estoy aquí, y ese pequeño acto traía mi mente de vuelta, me daba perspectiva, me devolvía poder. Este paso es fundamental porque tu mente no puede estar llena de preocupación y de presencia al mismo tiempo. O está en el futuro o está en el ahora. Y cuando eliges el ahora, todo se desacelera, el pensamiento se ordena, el miedo pierde intensidad porque estás en contacto con lo que realmente está ocurriendo, no con lo que podría pasar. Y ahí es donde puedes actuar, donde puedes intervenir, donde puedes elegir con conciencia. Hoy cada vez que siento la preocupación empezar a escalar, no me peleo con ella, no la reprimo, simplemente me traigo al presente. Me conecto con lo que puedo ver, oír, tocar, respirar. Me repito, ahora mismo estoy bien y desde ahí decido, porque el poder no está en controlar el futuro, está en dominar el presente. Es lo único que realmente tienes. Es el único lugar desde donde puedes transformar tu realidad. Si tu mente ha estado viajando constantemente al futuro, te invito a regresar. No necesitas resolver todo ahora, solo necesitas estar aquí completamente, porque aquí es donde ocurre la vida. Aquí es donde puedes actuar con firmeza, sentir con autenticidad, pensar con claridad. Y cuando entrenas tu mente a quedarse aquí, ya no necesita correr hacia lo incierto, porque empieza a confiar en ti, en el proceso,
en la capacidad que tienes de enfrentar lo que venga cuando venga, no antes, no con miedo, sino con presencia total. Y desde esa presencia se anulan las preocupaciones porque ya no estás huyendo, estás viviendo. El cuarto paso para anular las preocupaciones es transformar la incertidumbre en un espacio de oportunidad. Porque muchas personas no se dan cuenta de que lo que realmente las paraliza no es el problema en sí, sino el hecho de no tener todas las respuestas. Les incomoda profundamente no saber qué va a pasar, no poder anticipar el resultado exacto, no tener control total sobre el futuro. Pero esa necesidad de certeza absoluta es en sí misma una fuente constante de sufrimiento. Porque la vida real no es una ecuación perfecta, es cambio, es sorpresa, es ambigüedad. Y si no aprendes a relacionarte con la incertidumbre, la preocupación se volverá tu compañera crónica. Yo solía temerle a cualquier espacio en blanco, a cada decisión que no tenía garantía, a cada camino donde no podía prever cada paso. La incertidumbre me hacía sentir vulnerable. Me robaba el sueño, me hacía imaginar lo peor hasta que entendí algo crucial. No es la incertidumbre lo que te destruye, es tu resistencia a ella, porque si la rechazas, la conviertes en angustia, pero si la aceptas, la conviertes en energía de creación, en una posibilidad abierta, en un campo fértil donde todo puede surgir, no solo lo malo, también lo mejor. Y es ahí donde la mente se libera, cuando pasas de querer controlar todo a confiar en tu capacidad de adaptarte, porque eso es lo que realmente importa, no saber lo que va a pasar, sino saber que sabrás qué hacer cuando pase. Cambiar el foco, pasar del y si sale mal al y si confío en que puedo con lo que venga. Esa sola pregunta repetida con convicción puede apagar incendios mentales que llevas años alimentando. Para entrenar esto, comencé a agradecer conscientemente cada momento incierto, no por masoquismo, sino como una forma de reprogramar mi reacción automática. Cada vez que no sabía cómo iba a resolverse algo me decía, esto es entrenamiento, esto es expansión, esto es evolución. Y desde ese enfoque, en lugar de hundirme en la preocupación, me abría a aprender, a actuar con lo que tenía, a observar sin juicio. Y lo que encontré fue asombroso. Mi ansiedad disminuyó, mi creatividad aumentó, mi confianza creció porque ya no dependía de que todo estuviera claro. Me volví claro yo, y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de temerle a no tener todas las respuestas, porque ¿quién las tiene? Nadie, ni los más exitosos, ni los más sabios. Lo único que los diferencia es que aprendieron a moverse en medio de la niebla, con paso firme, aunque no vieran el camino completo. Y cada paso que daban iluminaba el siguiente, porque eso es lo que hace la acción en medio de la incertidumbre. Abre camino donde antes solo había niebla. Este es el momento para invitarte, con total honestidad, a que te suscribas si este mensaje resuena contigo, porque este canal no es solo un espacio para aprender, es un espacio para transformar. Y si estás aquí, es porque estás listo para vivir con menos miedo y más poder. Déjame en los comentarios cuál es esa decisión que estás posponiendo por miedo a no tener certeza total. Escríbela con valentía. Ponerla en palabras ya es empezar a conquistarla. Recuerda, no viniste al mundo para vivir en piloto automático, evitando riesgos, anestesiando tu mente con preocupaciones que no conducen a nada. Viniste a crecer, a probar, a fallar si es necesario y a volver a intentarlo, porque el que se atreve a caminar sin garantías encuentra fortalezas que el que espera certezas nunca conocerá. Y cuando haces de la incertidumbre tu aliada, te vuelves indetenible, porque entonces nada puede asustarte, ni siquiera no saber, porque sabes que tú eres más grande que cualquier duda, más fuerte que cualquier resultado y más libre que cualquier miedo.
El quinto paso para anular las preocupaciones es cambiar el foco de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes construir. Porque la raíz de la mayoría de las preocupaciones está en enfocarte una y otra vez en factores externos que no dependen de ti. Lo que otros piensen, lo que digan, lo que hagan, lo que pase con la economía, con el clima, con las circunstancias. Y mientras más atención entregas a lo que escapa de tus manos, más pequeña se siente tu capacidad de respuesta. Más grande se hace la ansiedad, más débil se vuelve tu identidad, porque estás mirando hacia afuera buscando paz, cuando la única paz real se construye desde adentro hacia afuera. Yo vivía intentando anticipar y controlar 1000 cosas que no estaban en mis manos. Quería que los demás entendieran mis intenciones, que cada plan funcionara sin fallas, que con todo se alineara para sentirme seguro, pero la vida no funciona así. Siempre hay caos, siempre hay imprevistos, siempre hay algo que no encaja como esperabas. Y si tu bienestar depende de que el mundo esté en orden, entonces tu bienestar está en manos del mundo. Y eso es una fórmula para vivir en constante tensión. El verdadero poder comenzó cuando empecé a hacer una lista diaria de las cosas que sí podía controlar. Mis pensamientos, mis decisiones, mi actitud, mi rutina, mi descanso, mi enfoque, mi manera de hablar, mi respuesta frente a los obstáculos. Y me comprometí a cuidar eso con rigor, porque descubrí que lo que cuidas crece, lo que vigilas mejora, lo que practicas se fortalece. Y desde ahí, sin importar lo que pasara afuera, yo sentía que avanzaba, que tenía dirección, que no estaba a la deriva. Porque siempre hay algo que puedes hacer, aunque no puedas hacerlo todo. Este paso puede parecer obvio, pero la mayoría no lo aplica, porque es más cómodo quejarse de lo que no depende de ti que asumir lo que sí. Es más fácil decir, es culpa del sistema, del jefe, de la pareja, del país, que mirar hacia adentro y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi energía, mi dirección, mi historia? Pero esa pregunta es la que marca la diferencia, porque te saca de la víctima y te pone en el rol de autor. Y cuando escribes tu vida con responsabilidad, las preocupaciones se achican porque tu presencia crece. Hoy, cuando algo me inquieta, lo primero que hago es separar lo que depende de mí de lo que no, y después me olvido de lo segundo, lo dejo, lo suelto y enfoco toda mi energía en lo que sí puedo construir, en la conversación que sí puedo tener, en el paso que sí puedo dar, en el hábito que sí puedo reforzar, en la actitud que sí puedo elegir. Y esa práctica diaria no solo me mantiene estable, me mantiene fuerte, porque ya no gasto energía tratando de mover el viento. Uso esa energía para ajustar mis velas. Si estás rodeado de preocupaciones, haz esto hoy mismo. Escribe todo lo que te preocupa y al lado marca cuáles cosas realmente puedes controlar. Lo demás, bórralo, sácalo de tu campo de atención, porque lo que no puedes controlar no tiene derecho a robarte paz, y lo que sí puedes controlar tiene poder de transformarte si lo trabajas con disciplina. Esa es la gran diferencia entre el hombre que vive en ansiedad y el que vive en enfoque. Uno está esperando que todo se acomode. El otro está construyendo desde donde está. No necesitas que el mundo cambie para tener paz. Necesitas cambiar tu enfoque. Necesitas convertirte en alguien tan disciplinado con lo que sí puede hacer, que ya no tenga tiempo ni espacio para alimentar lo que no, porque ahí está la verdadera libertad. No en que todo te salga bien, sino en saber que pase lo que pase, tú sabes qué hacer contigo mismo, con tus pensamientos, con tu energía, con tu vida. Y desde ahí las preocupaciones dejan de tener poder sobre ti porque tú recuperaste el tuyo. El sexto paso para anular las preocupaciones es reconstruir tu sistema de creencias, porque muchas de las cosas que hoy te angustian no vienen del presente, vienen de ideas que adoptaste hace años sin cuestionarlas.
ideas heredadas, repetidas, asumidas como verdades absolutas, creencias como si no tengo éxito, valgo menos. Si no controlo todo, algo saldrá mal. Si no cumplo las expectativas de todos, soy un fracaso. Esas frases invisibles son las que activan tu preocupación constante porque te imponen una vara imposible de alcanzar. Te empujan a exigirte desde el miedo, no desde la conciencia. Y cuando vives así, cualquier error, retraso o crítica se vuelve una amenaza a tu identidad. Durante mucho tiempo mi mente estaba llena de esas ideas tóxicas, pensamientos automáticos que decían: no puedes fallar, debes estar preparado para todo. Si no lo haces perfecto, nadie te respetará. Y yo creía que eso era tener estándares altos, pero en realidad era esclavitud disfrazada de disciplina, era ansiedad disfrazada de ambición, porque cuando tus creencias están contaminadas, toda tu forma de vivir se vuelve tensa, rígida, pesada. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Solo sientes la presión, el miedo, el desgaste y lo normalizas. El cambio empezó cuando me detuve a escribir literalmente todas las frases que me repetía en momentos de estrés, y al leerlas me di cuenta de algo impactante. La mayoría no eran mías, eran ideas que escuché de otros, que absorbí en la infancia, que me enseñó la cultura, que reforzaron maestros, jefes, incluso personas que me querían, pero estaban igual de rotas. Y ahí entendí: si esas ideas entraron sin filtro, también pueden salir, también pueden ser reemplazadas por nuevas creencias más justas, más humanas, más útiles. Empecé a reconstruir ese sistema desde cero, a repetirme frases que sí me fortalecieran. Puedo aprender de cada error. No necesito ser perfecto para ser valioso. Lo que no controlo no me define. Mi paz no depende de los resultados, sino de cómo camino el proceso. Y al principio no lo creía del todo, claro, pero con repetición, con evidencia, con pequeñas victorias internas, mi mente comenzó a adaptarse. Porque el cerebro aprende por repetición, no por lógica. Si repites algo con convicción, el tiempo suficiente se vuelve tu nueva verdad. Y desde ahí la preocupación ya no tiene con qué sostenerse. Este paso es vital porque tu mente se construye sobre cimientos invisibles. Si esos cimientos son débiles, todo lo que construyas encima se tambaleará. Pero si los refuerzas con ideas claras, poderosas y elegidas por ti, entonces puedes vivir con estabilidad, incluso en medio del caos. Ya no dependerás de que todo vaya bien para sentirte bien, porque tu bienestar vendrá de adentro, de lo que crees, de lo que eliges pensar, de lo que decides no permitir en tu diálogo interno. Haz esto hoy. Escucha tu mente en un momento de preocupación. ¿Qué te está diciendo exactamente? Escríbelo, léelo en voz alta. Pregúntate: ¿esto es verdad? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me construye o me limita? Si no sirve, cámbialo, reescríbelo, repítelo diferente, porque tú no eres esclavo de tus pensamientos, eres su arquitecto. Y cada palabra que eliges alimentar es un ladrillo en la casa mental que habitas cada día. No subestimes el poder de una creencia. Una sola puede sostenerte o destruirte, pero también puedes cambiarla. Puedes elegir nuevas ideas que te acompañen con fuerza, no con miedo, con claridad, no con ansiedad. Y cuando tu sistema interno se basa en principios sanos, tu mente se relaja. Ya no necesita estar en alerta todo el tiempo porque ahora confía en ti, en tu proceso, en tu capacidad de construir desde dentro hacia afuera. Y esa confianza nacida de nuevas creencias es lo que anula la preocupación desde la raíz. El séptimo paso para anular las preocupaciones es redefinir tu relación con el error. Porque muchas veces la preocupación que te consume no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino con el miedo a equivocarte, a no hacerlo bien, a fallar y ser juzgado.
Y cuando vives con ese terror constante a cometer errores, tu mente entra en un estado de vigilancia permanente. Cada decisión se vuelve una fuente de ansiedad. Cada paso se llena de dudas y terminas paralizado, no por los errores reales, sino por el fantasma de lo que podría salir mal. Durante años confundí error con fracaso. Cada vez que algo no salía como quería, lo interpretaba como una señal de que no era suficiente, de que algo estaba mal en mí. Y entonces me exigía más, me preocupaba más, me preparaba más, pero no desde el amor propio ni desde la excelencia. Lo hacía desde el miedo. Y ese miedo me hacía dudar de mí, incluso cuando tenía todo a favor. Porque cuando crees que no puedes fallar, no importa cuánto te prepares, siempre te vas a sentir inseguro, siempre vas a vivir en tensión. Y esa tensión es exactamente lo que alimenta la preocupación. El giro. Llegó cuando cambié una sola creencia. El error no es el final, es el camino, no es el enemigo, es el maestro. Empecé a ver cada error no como una mancha en mi historia, sino como un paso necesario en la construcción de mi carácter. Porque nadie se fortalece sin tropezar, nadie crece sin arriesgar, nadie alcanza verdadera maestría sin haber fallado antes. Y esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque te da permiso de intentar, de avanzar, de decidir sin tener que ser perfecto todo el tiempo. Comencé a preguntarme cada vez que sentía una preocupación por él. ¿Qué pasaría si fallo? ¿Y qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si eso que tanto temo ocurre? ¿Podría aprender? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? Y la respuesta era siempre sí, siempre, porque el error es parte de cualquier camino valiente. Solo no se equivoca el que no hace nada. Pero ese tampoco vive. Y no vine a esta vida para evitar fallos. Vine a construir propósito. Y eso se hace paso a paso, con práctica, con conciencia y con errores incluidos. Hoy celebro mis errores, no porque los desee, sino porque los entiendo, porque cada vez que fallo, mi mente se fortalece, mi estrategia se afina, mi intuición se afila, y eso es progreso real. Por eso ya no dejo que el miedo al error me robe paz. Ya no sobrepienso durante días antes de dar un paso. Decido, actúo y si me equivoco, corrijo, porque prefiero corregir en el camino que vivir detenido en una burbuja de preocupación sin sentido. Si tú hoy estás preocupado por equivocarte, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallas? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si lo intentas? Esa comparación muchas veces basta para que tu mente vuelva al equilibrio, porque el miedo siempre agranda lo negativo y minimiza lo posible. Pero cuando lo enfrentas de frente, con lógica y valentía, se encoge, se disuelve, pierde su poder. El error no te define, la preocupación tampoco. Lo que te define es cómo decides actuar a pesar de ellos, cómo eliges seguir avanzando, cómo eliges confiar en tu capacidad de levantar, porque cada error bien aprovechado es una dosis de sabiduría que no se aprende en ningún libro. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de temerle tanto a lo que pueda salir mal y comienzas a apostar más por lo que puede salir bien. Y ahí empieza la transformación, ahí se apaga el ruido y ahí por fin se respira en libertad. El octavo paso para anular las preocupaciones es fortalecer tu entorno mental. Porque por más trabajo interior que hagas, si estás rodeado de voces que alimentan el miedo, la queja y el drama, tu mente volverá una y otra vez al estado de tensión. La preocupación no solo nace de tus pensamientos, también se alimenta de lo que consumes, de con quién hablas, de lo que escuchas todos los días. Y si no eres selectivo con lo que dejas entrar a tu espacio mental, terminarás viviendo la vida de otros, cargando sus ansiedades, absorbiendo sus límites, preocupándote por cosas que ni siquiera eran tuyas. A mí me costó entender esto. Pensaba que podía mantener mi paz interna
sin importar lo que pasara afuera. Pero no es así. La mente es porosa, es permeable. Y si pasas el día escuchando que el mundo está en crisis, que no hay esperanza, que la gente es mala, que nada sirve, tu sistema nervioso lo registra, tu cuerpo lo cree, tu diálogo interno se adapta a esa narrativa, y lo peor es que ni siquiera lo notas. Solo sientes que estás más tenso, más cansado, más preocupado y no sabes por qué. Pero basta con mirar tu entorno para encontrar la respuesta. Tomé decisiones radicales. Dejé de ver noticias tóxicas. Dejé de seguir cuentas que alimentaban el miedo o la comparación. Reduje el contacto con personas que siempre tenían un problema, una queja, un conflicto. Y sí, al principio me sentí culpable, me parecía egoísta, pero después entendí que cuidar mi salud mental no es egoísmo, es responsabilidad, porque no puedes servir al mundo si estás destruido por dentro. No puedes crear nada valioso si tu mente está nublada de tensión ajena. No puedes vivir en paz si tu ambiente está diseñado para lo contrario. Así que empecé a elegir con intención qué libros leo, qué voces escucho, qué conversaciones alimento, qué entornos frecuento. Y con el tiempo, esa limpieza externa se volvió una protección interna. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. Ya no sentía esa ansiedad automática que venía de vivir en modo supervivencia. Porque ahora mi ambiente no me empujaba a la preocupación, me sostenía en el enfoque, me empujaba al crecimiento, me devolvía a la calma. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas cortar con todo de golpe. Solo empieza por observar cosas externas, aumentan tu preocupación. ¿Qué estímulos te sacan de tu centro? ¿Qué relaciones te drenan mentalmente? Escríbelos. Y luego, sin culpa, empieza a poner límites, a proteger tu mente como protegerías a un niño. Con firmeza, con amor, con claridad, porque lo que dejas entrar se convierte en lo que repites, y lo que repites se convierte en tu realidad mental. El entorno no lo es todo, pero sí es una gran parte. Y si te tomas en serio tu paz, también te tomarás en serio lo que permites alrededor de ella. Porque cuidar tu entorno es una forma de decirte a ti mismo: mi mente vale, mi energía importa, mi paz no es negociable. Y desde ahí cada cosa que haces cobra otra fuerza, porque ya no estás remando contra la corriente de estímulos negativos. Estás navegando con dirección, con limpieza, con orden. Cuando tu entorno te respeta, tu mente se relaja. Cuando eliges bien lo que ves, lo que escuchas, lo que permites, las preocupaciones disminuyen solas porque ya no tienen alimento, ya no tienen coro, ya no tienen escenario. Se disuelven en la claridad de un ambiente que empuja hacia arriba, no hacia abajo. Y ahí, en ese espacio protegido, puedes construir una mente verdaderamente libre que piensa por sí misma, que decide con calma, que vive sin el ruido innecesario del mundo, porque aprendiste a filtrar. Y ese filtro, si lo mantienes firme, es una de tus armas más poderosas contra la preocupación. El noveno paso para anular las preocupaciones es recuperar tu capacidad de decidir con rapidez, porque muchas preocupaciones no son más que decisiones no tomadas. La mente se llena de ruido cuando postergas, cuando dudas eternamente, cuando giras en círculos sin atreverte a cerrar una elección. Y eso te agota porque no hay nada más desgastante que el terreno intermedio. Ese lugar mental donde no estás ni de un lado ni del otro, donde no avanzas ni retrocedes, donde todo está en pausa. Pero tú sigues pensando sin parar. Yo viví años atrapado en ese estado. Tenía ideas, metas, oportunidades claras frente a mí, pero me paralizaba la posibilidad de elegir mal. Quería tener toda la información, todos los escenarios analizados, todas las garantías, y mientras esperaba esa claridad perfecta, lo único que conseguía era más confusión, más estrés, más preocupación. Porque la verdad es esta:
La claridad no siempre viene antes de decidir. Muchas veces la claridad aparece después, cuando te mueves, cuando eliges, cuando te comprometes. Ahí entendí que tomar decisiones con determinación no significa ser impulsivo, significa confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu experiencia. Significa aceptar que no necesitas tener el 100% de certeza para avanzar, porque si esperas eso, nunca harás nada. Te quedarás toda la vida calculando, planeando o sobrepensando mientras el tiempo y las oportunidades pasan frente a ti. Empecé a aplicar una regla sencilla pero poderosa. Si algo me toma más de cierto tiempo razonable para decidir y no hay nueva información relevante, elijo con lo que tengo. Me lanzo porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento y en movimiento tengo más control, más aprendizaje, más posibilidad de ajustar. En cambio, en la indecisión solo tengo parálisis, solo tengo ruido mental, solo tengo más preocupación. Y aquí está el punto clave. Una decisión tomada libera energía, cierra ciclos mentales, te da dirección, reduce la ansiedad, te permite poner toda tu atención en la ejecución, no en la duda, porque la preocupación más corrosiva es la que viene de sentirte atrapado entre opciones, de no saber qué camino tomar. Pero lo que muchos no entienden es que lo que te atrapa no es la vida, es tu falta de decisión. Y eso puedes cambiarlo hoy mismo. Haz una lista de las decisiones que estás posponiendo, grandes o pequeñas, esas que giran en tu mente cada noche, y luego una por una ciérralas. Elige, acepta, actúa, porque decidir es una forma de limpiar tu mente, de sacar basura mental que se acumula cada vez que dudas. Y cuando te acostumbras a decidir con firmeza, tu mente se acostumbra a confiar, a enfocarse, a dejar de inventar futuros trágicos y comenzar a construir realidades nuevas. No es tu inteligencia lo que te tiene atrapado, es tu miedo a fallar. Pero ese miedo se vence en el momento en que eliges moverte a pesar de él, porque el poder está en la acción, no en la duda. Y una mente que se mueve con acción deja poco espacio a la preocupación, porque ya no necesita imaginar, está ocupada creando. Ya no está paralizada, está presente. Ya no está dispersa, está dirigida. Aprende esto. Decidir no siempre garantiza el resultado perfecto, pero sí garantiza crecimiento. Y ese crecimiento paso a paso te lleva más lejos que 1000 horas de análisis sin ejecución. Porque la vida no recompensa al que más piensa, recompensa al que más se atreve a actuar con conciencia. Y tú puedes ser ese hombre, el que elige con claridad, el que se mueve sin miedo, el que deja de alimentar la preocupación y empieza a alimentar su poder con una sola decisión. La que tomes hoy, la que estaba esperando dentro de ti desde hace tiempo,